Gracias Señor Jesús. Bendecimos esta mañana, bendecimos tu palabra y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, por favor? Como Iglesia Renuevo, bendecimos a todas las madres de Guatemala y especialmente las de la Verapaz y las que estamos aquí en Cobán y las de nuestra iglesia. Así que démosle un aplauso bendiciendo en gratitud a cada una de ellas. La bendición de ser madres fue otorgada por nuestro Dios, por nuestro Señor, y es uno de los privilegios más grandes que tiene el universo. Así que siéntanse dichosas, mamás, siéntanse bendecidas, porque ustedes son dadoras de vida. Amén. Así es que démosle otro aplauso a ellas, ¿verdad? Al Señor. Hoy vamos a terminar con la serie que llevábamos de las armas espirituales, de la batalla espiritual, y de aquí para allá, pues yo creo que refrescado todo esto, pongámoslo en práctica. Porque la palabra de Dios, si no se pone en práctica, queda solamente como guardada en un lugar, pero que no se le dio la funcionalidad que ella tiene. Entonces, hoy vamos a hablar de la armadura de Dios. Y para entender qué es y para qué sirve la armadura de Dios, vamos a hacer una comparación de cómo se usaba la armadura en el tiempo antiguo, haciendo de una manera simbólica su aplicación hoy con un cristiano, cuando la Biblia nos llama que somos también soldados del Señor y que estamos también batallando en una lucha espiritual. Entonces, la armadura de Dios, para que la ubiquemos bien, tiene partes ofensivas y partes defensivas. Unas sirven para defensa personal y otras para atacar. Usted lo tiene que saber para que la use bien. Entonces, algo que tenemos que entender y tener bien claro es que toda la armadura, toda debe de usarse, no solamente una parte. Usted dice, bueno, solo me pongo tal parte de la armadura y la otra no me la pongo. No pasaba así con el soldado de aquel tiempo, ¿verdad? Podía haber sido un soldado griego, un soldado romano, todos tenían esas armaduras. Pero cuando se ponían la armadura, tenían que ponerse todas las partes de ella. Faltaba una y no funcionaba el resto. Entonces, eso nos enseña a nosotros como cristianos que debemos de conocer primero y para qué sirve cada parte y usar toda la armadura. Si el Señor supiera que con una parte basta, nos lo hubiera dicho, pero no nos lo dijo así. Nos dijo, ¿verdad?, que la usáramos toda. Ahora, el primer versículo que aparece en Efesios, que es por el libro en el cual el apóstol Pablo nos enseña esto, está en Efesios 6:10 y lo vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo es fortalecido el cristiano? Cuando dependemos totalmente de Dios. Cuando usted ya no está dependiendo de su fuerza, sino que deja que el Espíritu de Dios le llene, le fortalezca y usted camina entonces fortalecido. Entonces, cada una de las áreas que hay en la armadura de Dios debe ser usada apropiadamente, pero antes tenemos que estar bien fortalecidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hagamos un paralelo. Cuando usted quiere fortalecerse en lo natural, usted va al gimnasio, usted se pone unas dietas muy buenas para seguir creciendo, echando musculatura, teniendo resistencia, en lo natural.
Si usted quiere ser fortalecido en lo espiritual, entonces también tiene que ejercitarse de la misma manera. Ahora, ¿con qué nos fortalecemos? ¿Verdad? Ya sabemos todas las cosas espirituales, los ejercicios espirituales que se nos ha ido enseñando desde que estamos en los caminos del Señor hasta el día de hoy, para que nos fortalezcamos en el Espíritu y estemos llenos del Señor. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Si usted se fortalece en lo espiritual, usted está abrigándose con la presencia de Dios y va a estar protegido bajo esa sombra. Ahora, vamos a hacer una pequeña descripción de la armadura de Dios para que vayamos viendo por parte cómo la podemos utilizar. Dice el versículo 6:11 de Efesios, también lo vamos a leer, dice: vestido de toda la armadura de Dios. Ahí está la clave. Vestido de toda, no dice solamente agarren la espada, no solamente agarren el escudo, no, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ¿verdad? Hay acechanzas del enemigo, del diablo, y se nos exhorta a estar firmes, o sea, sin flaquear, sin caer, ¿verdad? Aunque nos tambaleemos, no nos caemos. Entonces, dice contra las acechanzas del diablo. Cuando yo vi la palabra acechanza, me puse a investigar y encontré que acechanzas significa artimaña. Y si usted desconecta la palabra artimaña, dice arte y maña. O sea, es el arte de ser mañoso, es el arte de engañar. Mira qué tremendo es, por eso el diablo es un engañador. También significa trampa, significa astucia para engañar y para conseguir algo. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3, pongámoslo, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia, o sea, artimaña, engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque por medio de nuestros sentimientos, el diablo es que intenta seducirnos y engañarnos. Él nos conoce, sabe que tenemos debilidades y va a hacer uso de eso, de alguna manera, para ponernos una trampa. Una vez leí en un libro, y pues yo creo que por ahí va la artimaña, es de una persona que cazaba conejos en la nieve. Generalmente los conejos son unos animalitos muy asustadizos y escurridizos, para cazarlos cuesta un poco, pero ¿verdad? Esta persona, teniendo el conocimiento de cómo se cazaban, comenzó a hacer un caminito en la nieve. Hizo el caminito, ¿eh? Y pues la otra persona que estaba con él le preguntaba: pero ¿por qué estás haciendo un caminito? Es sencillo, le dice. Cuando el conejo pasa por este lugar y ve un caminito, no entra de una sola vez en él, sino que él está observándolo y se va. Al día siguiente regresa y mira el mismo caminito y se atreve a entrar, pero se regresa y se va. Y así está él probando, si puede, si no puede, hasta que se va familiarizando. Cuando él se va familiarizando, entonces pasa, y como ve que no hay nada, él va y viene por ese mismo caminito. Cuando ya él está familiarizado, es cuando se pone la trampa. Entonces esa noche, ¿verdad? Él va a llegar ahí, la trampa va a estar, y el día siguiente vamos a comer conejo asado. Y así funciona.
Entonces el diablo también pone trampas, pero al principio pareciera que no pasa nada. Hay muchos de que dicen, me salí con la mía, cuando él salió con la suya, y no me pasó nada. Tenga cuidado, solo lo están probando, a ver qué va a hacer usted. Cuando menos se percate, va a haber una trampa y puede caer en ella. Y el diablo viene a matar, robar y destruir. Así es que así es como funciona, ¿verdad?, estas cosas que el enemigo hace. Entonces, así como Eva, dice, fue engañada, me temo que ustedes puedan ser también engañados y caer en la trampa. Hoy vemos con normalidad muchas cosas que antes quizás ni nos atrevíamos, así como el conejito, solo lo mirábamos y nos íbamos de ahí. Pero ahora, ¿verdad?, se ha dado un poco de rienda suelta al asunto y hay que tener cuidado, porque vemos con normalidad, por ejemplo, el adulterio. Hay adulterio, ¿verdad?, en todos estos lugares, y la iglesia a veces no se escapa de ello. Pero el adulterio no llega así de repente, ¡pum!, ya cayó en adulterio, no. Es como el conejito, le están haciendo el caminito, a ver, y prueba, y va y viene, hasta que llega un momento que cae, ¿verdad?, y destruye totalmente. Lo mismo en la fornicación. En el tiempo de hoy, pues se vive de una manera normal, dice la gente, ¿verdad? Es solo conociéndonos. No es así, ¿verdad? Es pecado también. Las borracheras, no, solo una cerveza. Ustedes se han puesto a pensar, cuando una persona se hace alcohólica, usted pensará que, bueno, tal vez cuando se toma muchas botellas o cerveza, no. Usted se hace alcohólico el día que se tomó el primer trago. Ese día se hizo alcohólico, no es cuando se emborracha. Entonces no diga soy un bebedor social, mentira, usted ya está comenzando a ser un alcohólico. Es que solo un vinito, ¿verdad? Y eso no hace daño, sí, pero usted está encaminándose a programar su cerebro a que funcione con cosas extra. Así es la droga, también se va acostumbrando y cuando menos cuenta se dé, usted ya está metido en el problema. Pero esa es la trampa que el enemigo comienza, ¿verdad?, a poner. Y nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? También malas palabras. No, es que en mi casa todos dicen malas palabras. Desde chiquito soy mal hablado. Entonces lávese la boca con jabón, que ahora es cristiano y ya debe dejar de decir malas palabras, ¿ok? Malas expresiones hay que dejarlas también, no agrada a Dios. Pero es tan normal a veces que aún las manejamos y aunque sepamos que eso no es una buena expresión, la seguimos usando. Entonces no se acostumbre. También agresiones físicas, la gente se agrede y lo va viendo como normal, ¿verdad? De esa manera. Agresiones verbales también, y nos vamos acostumbrando a discutir, a maltratarnos y lo vamos viendo como normal. Mis hermanos, es engaño. Dios quiere que nosotros salgamos de eso y que seamos libres. Para que la armadura de Dios funcione, usted tiene que ponérsela y hacer caso. Entonces, si usted tiene puesta la armadura de Dios en todo, no va a caer en las artimañas del diablo, se va a dar cuenta. Otra cosa que debe de entender, ¿verdad?, y lo vuelvo a repetir, es que estamos en una guerra espiritual. Y quiero decirle, Jesús ya venció en la cruz y la batalla final está ganada, eso dice Apocalipsis. Pero mientras estemos en este mundo y en esta carne, vamos a tener, ¿verdad?, días malos y difíciles. Vamos a tener tentaciones y van a venir opresiones. Pero el que está firme en la roca, vendrá todo eso, pegará con fuerza, pero no caerá a su casa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias. En las prédicas anteriores explicábamos contra quién luchamos, pero vamos a leerlo para un recordatorio nada más. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El pleito no es contra los seres humanos, dice, sino contra principades, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos una lucha espiritual, no la vemos, pero por fe sabemos que está ahí y sabemos cómo enfrentarla. ¿Ves? Son espíritus malignos que se mueven en dimensiones, ¿verdad?, del aire, pero que su acción se nota y se ve en los seres humanos. Cómo, ¿verdad?, atacan a la humanidad, cómo está el robo, los asaltos, los asesinatos, la droga, la prostitución. Vemos maldad abundar. ¿Por qué? Porque ellos están gobernando para que eso suceda. Pero usted, como cristiano, debe tener puesta la armadura de Dios, no solo para resistir, sino que para echarlo fuera y pedir en oración que el reino de Dios venga a esta tierra y que aquí se haga la voluntad del Padre como se hace en los cielos, aquí en la tierra, mis hermanos. Amén. Y primeramente en su vida y en la mía, que se haga su voluntad. ¿Ves? Por eso es de que la obediencia es lo más difícil que existe y estar en autoridad es lo más complicado que existe. Todo el mundo puede ser muy amigo. El día que usted es una autoridad, ese día chocó con usted. ¿Por qué? Porque no queremos ni tener autoridad ni obedecer a nadie. Queremos ser nosotros mismos, nuestro propio Dios y hacer lo que nos da la regalada gana. Pero no es así. Tenemos que caminar como hijos de Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ya con esto pues en mente, vamos a ver, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a tomar en cuenta toda la armadura de Dios. Vamos a leer acá en Efesios 6:13, por favor. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. De nuevo vuelve a recalcar que tomemos toda la armadura de Dios. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad?, que lo hagamos, porque cuando 2 veces se repite en la Biblia algo, es porque Dios está haciendo énfasis y que eso va a ocurrir. Entonces, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. ¿Cómo podemos resistir? Hay una clave también que yo he encontrado, cómo resistir al diablo, y la encontré, ¿verdad?, en el libro de Santiago, ¿verdad?, donde yo les explicaba la vez anterior, cuando les leía que Dios da mayor gracia, ¿verdad?, al humilde, dice. Él da mayor gracia al humilde. Y luego dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Aquí hay una clave que tenemos que ponerle mucha atención. Dice, resistan al diablo. La armadura dice, para que podáis resistir. Cuando estamos hablando de la armadura de soldados y todo, ¿verdad?, pensamos que tenemos que pelear. Y no tenemos que pelear. Lo que tenemos que hacer es resistir, pararnos firme, ¿verdad? No sé si han visto algunas peleas de lucha donde la clave es botar al otro, pero se para uno frente al otro y lo empuja y a ver quién cae primero. Entonces el otro está resistiendo con fuerza y si se para firme no lo va a botar. Entonces resistir en esta lucha es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos resistir? Teniendo humildad en nuestro corazón. Porque sin humildad perdemos la batalla inmediatamente. Entonces, ¿verdad?, una vez con esta clave que sabemos que lo que tenemos que hacer es resistir, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, veamos cada una de las partes de la armadura. Vamos a leer Efesios 6:14. Dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestido con la coraza de justicia. Aquí nos da dos, vamos a ir una por una. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo, pero viene manifestada por medio de la palabra de Dios, de ese conocimiento de la Biblia que tenemos acá. Entonces dice que nos ciñamos. Ceñir es estar listo, preparado. Entonces estemos preparados con la palabra de Dios para compartirla. Ahora, cuando dice del soldado ceñido sus lomos con la verdad, el ceñirse era una forma de cinto que cruzaba todo el vestido y la armadura que el soldado tenía. Sin ese cinto que aseguraba la armadura del soldado, la armadura como que se aflojaba y él no podía usarla en la lucha que tenía contra el enemigo. Entonces, una vez que se ceñía, todo estaba en su lugar, bien listo y preparado. Cuando usted toma la palabra de Dios, usted está ceñido, listo y preparado con todo lo que venga. ¿Ves? Por eso es bien importante. Y lo hemos hablado y hablado y hablado de estudiar la Biblia, de leerla y hasta pues todo hemos hecho para que usted la tenga. Entonces, cíñase los lomos, o sea, esté preparado, esté listo para la acción, listo. Va a salir listo con la palabra del Señor. Entonces, esa parte. Y podríamos recordar el versículo de Juan 8, 31, 32, cuando Jesús le dijo, ¿verdad?, a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad, y la verdad les hará libre. Cíñase sus lomos con la verdad. Todo lo demás, si no tiene la palabra de Dios, carece de sentido. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Y podemos decir que así como la coraza del soldado romano cubría y protegía los órganos vitales, la coraza de justicia en Cristo nos cubre y guarda de los ataques de Satanás y de su demonio. O sea que usted tiene que entender que usted es justo. Esa es la coraza de justicia. O sea, protege los órganos más vitales del soldado. Y cuando usted sabe que usted es justo en Cristo, lo importante de esto es que va a estar protegido de una manera formidable. Ahí podemos leer Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Piensen en eso. Justificado. Ahora, si usted lee qué significa la palabra justificado, va a encontrar que significa libre de culpa. Cuando usted vino a Dios, no estaba libre de culpa, sino que usted era culpable porque había pecado. Al morir Cristo en la cruz, lleva todos sus pecados, sus culpas, y lo libera. Ahora en Cristo, usted no tiene ningún pecado que no haya sido perdonado. Todos sus pecados le fueron perdonados. La deuda le fue perdonada. El juez dijo, es libre. ¿Por qué? Porque ahora está justificado. Alguien pagó por él todo lo que debía y ahora usted ya no tiene que pagar nada. Libre de culpa, justificado por la fe. Usted cree en Cristo que murió por usted y usted lo recibió. Usted está libre. ¿Ves? Entonces, usted dice que se viste con la coraza de libertad. Viene el diablo y la acusa y usted le dice, Cristo ya pagó por mis pecados. Usted pecó ahora, pero se arrepintió y le pidió perdón a Dios y Cristo lo limpia de ese pecado. El diablo viene y lo acusa, usted le dice, ya Cristo me perdonó. Por eso es que es bien importante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando usted va en la vida y usted no se culpa de nada, usted es libre.
Pero hay personas que no pueden hacer nada porque siempre están culpándose, conmiserándose, siempre son, ¿verdad?, esclavos de algún temor, de alguna acusación, y no pueden caminar. El diablo les dice que no sirven para nada, el diablo les dice que son pecadores, el diablo les mete engaño y ellos se lo creen. Pero dice, justificado por la fe. Usted es libre, póngase la coraza de justicia. Cuando venga una acusación, ¿qué tiene que decir? Cristo, ¿verdad?, ya llevó todas mis acusaciones en la cruz. ¿Se acuerdan? Cuando vimos esa parte de otras armas, lo enseñamos así. Vamos a seguir adelante. Efesios 6:15. Efesios 6:15 dice, calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, cuando dice el Evangelio, habla de la predicación, de la buena nueva, de que Cristo es nuestro Salvador. Cuando usted va predicando a otro el Evangelio, se está protegiendo a sí mismo con la armadura de Dios. Ahora, hay algunas estrategias en la guerra normal, los soldados romanos en ese tiempo, para hacer que el ejército enemigo perdiera fuerza, hacían unos espolones grandes de ¿cómo se llama?, de hierro, donde tenían 4 puntas. De la forma que cayeran, 2 quedaban para arriba y las otras enterradas. Y las tiraban en el campo de batalla. Cuando el soldado enemigo venía y se paraba sobre estas púas, los pies eran atravesados y los soldados perdían la efectividad por el dolor que sentían en los pies. Cuando un cristiano, por engaños del enemigo, ¿verdad?, cambia su caminar, porque los pies también significan un caminar hacia un lugar, el caminar de él está lisiado por los ataques del enemigo, no puede usar la armadura de Dios, no puede pelear. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, vayamos llevando la palabra del Señor y no nos dejemos herir nuestros pies, que nuestro caminar en Cristo sea el correcto y verdadero. Entonces va usted a hablar de la palabra del Señor también. Luego continuemos, Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren bien esto, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es el escudo de la fe? Es la palabra de Dios usándola en defensa, pero también, ¿verdad?, en ataque contra el enemigo. Entonces usted se pone el escudo de la fe. El diablo va a tirar dardos. Si lo lee ahí, eso es lo que está diciendo. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Entonces, uno de los dardos que el enemigo, ¿verdad?, tira contra los cristianos es la duda y la envidia. Generalmente, para desarticular al cristiano le pone duda, le incita, ¿verdad?, a la duda. Y luego también le incita también a la envidia. Tenemos que tener cuidado para que cuando venga un dardo de fuego sepamos nosotros cómo rebotarlo, rechazarlo, ¿verdad? Y quiero leer 1 de Pedro 5:8-9, que está ahí también, y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él busca como un animal de caza, anda buscando a quien devorar. Ahora, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuelve a decir, resistid. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Él te quiere botar, pero nosotros debemos de derribarlo a él, en Cristo Jesús. Resistamos firmes en la fe. Entonces van a haber dardos de fuego que van a venir a tu mente, que van a querer traspasar tu corazón. Recházalo. Los dardos son flechas que matan.
Cuando el soldado tiraba los dardos y la persona era atravesada, moría. Esos dardos pueden ser pecados en la vida del cristiano. Por eso dice que el pecado mata. Cuando también habla de dardos de fuego, ¿verdad? Estos caían en lugares donde había pasto seco, donde había madera seca y incendiaba el lugar. Eso hacía que las personas salieran sin protección y eran derribados también por los ataques que venían. Hay dardos de fuego, mis hermanos. Tenemos que entenderlo. Ahora, hay una parte en el libro de Santiago que a mí me gusta recordarlo y lo tengo presente cuando doy estas enseñanzas. Y es cuando habla de la lengua. Cuando habla de la lengua dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un mundo de maldad puesta entre nosotros y en nuestros miembros y que contamina todo el cuerpo. Es inflamada ella misma por el infierno y contamina la rueda de la creación. Nuestra lengua, ¿verdad?, puede también ser usada por el enemigo. Cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros levantamos un chisme contra alguien, cuando nosotros hablamos mal de alguien, nuestra lengua está siendo usada por el enemigo como un dardo de fuego también, porque está quemando y destruyendo. Un fósforo que usted ponga en un lugar de un bosque de unas 1000 hectáreas, 100,000, lo que sea, un fosforazo y se quema todo. Así habla la Biblia de la lengua, que una cosa que uno diga puede destruir la vida de las demás personas. Mis hermanos, tengamos cuidado como iglesia de que nuestra lengua no sea usada por el diablo como un dardo de fuego, porque somos muy dados a criticar y a murmurar. Si viene alguien, ¿verdad?, con un camión de basura a su casa y le dice: permítame echar el camión de basura en la sala de su casa, usted no le dice: muy bien, voltéelo, y se queda con toda la basura ahí, ¿verdad?, que recogió en todo el pueblo. Pero cuando alguien llega con chisme a su casa, pase adelante, siéntese en lo mejor de la sala, tíreme la basura que usted quiera. ¿Será? ¿Verdad que a veces así lo hacemos? Permitimos, nos ponemos a hablar de los demás. Puede ser que usted tenga razón, pero Dios no le manda a murmurar, le manda a orar. Ore por las personas. A veces yo lo he hecho, a veces por cortesía me he aguantado, pero a veces yo le digo: mira, mejor oremos por esa persona, porque si está haciendo mal, murmurar no le ayuda en nada, ayuda a que se siga quemando por otro lado. Pero el momento que usted ora por ellos en el nombre de Jesús, puede venir un cambio a su vida. Y hemos sido llamados a ser reconciliadores, no a pegar fuego a todo mundo, sino que reconciliados los unos con los otros en Cristo. Entonces es bien importante que cuando nos van a contar un chisme, no ponga oídos. Es un dardo de fuego, pero está siendo usado otro cristiano, otro hijo de Dios, por el diablo. ¿Y puede pasar eso? Sí. Cuando el apóstol Pedro no entendió lo que estaba pasando, fue usado por el diablo y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Imagínense que usted le diga a un hermano: mira, apártate de mí, Satanás, capaz que no te vuelva a hablar. Pero Jesús se lo dijo porque le estaba contando algo que no era correcto. ¿Por qué no oramos por los hermanos? ¿Verdad? Todos los que estamos acá, yo le voy a decir algo: si alguno es perfecto, qué bendición. Pero según luego en la Biblia no hay ni hombres perfectos ni iglesias perfectas. Vamos a fallar. Entonces, ¿sabe qué? Cuando mire que fallemos, ore por nosotros para que Dios nos ayude. Y si usted verdaderamente es correcto, venga conmigo y hábleme: pastor, mire, yo estoy viendo esto, ¿verdad? Y quiero que oremos para que lo podamos arreglar. ¿Ves?
Y así es como se van componiendo las cosas. Fíjense que la Biblia dice, cuando un hermano peque contra ti, así se trata eso. Vamos a ver cuál es la cosa correcta. Cuando alguien peca contra ti, ve donde el pastor, dile para que el pastor lo ponga en disciplina. Así dice. Si ustedes leen la Biblia, no dice así. Si una persona peca contra ti, te ha ofendido, ve tú y él estando solo y dile que te ha fallado. Dile que qué pasó, confróntalo. Tú y él solo primero. Ahora, si no te oye, entonces búscate a otro hermano. Y le dice, mira, vamos a hablar con fulano de tal. Le hablé y no me escucha. Van dos y no les escucha. Entonces dice, llévenlo a las autoridades de la iglesia. Entonces ahí ya en la autoridad de la iglesia viene el hermano ofendido, el otro hermano y también el pastor o la pastoral, y van a platicar con el hermano para arreglar el asunto. Pero si él no quiere arreglarlo, dice, el siguiente domingo presenten a ese hermano aquí que anda en rebeldía y anda murmurando, y dígalo delante de toda la congregación para que se avergüence. Así es en la Biblia. Ahora, ¿a usted le gustaría que aquí dijeran, chico de los palotes, mire, aquí anda murmurando y peleando, pero le vamos a decir para que tengan cuidado con él? Y está en disciplina, así que cuando entran, salúdenle, pero tengan cuidado. ¿Cómo se oiría eso? Se oiría fuerte. Y quizás aquel hermano se iría de la iglesia. O se compondría, no sé. Pero para no llegar a eso, es que la Biblia dice, arréglenlo ustedes juntos, solos. Arréglenlo. En el amor de Cristo, perdónense. No tienen que llegar al extremo. ¿Por qué? Porque eso no glorifica ni agrada a Dios. Entonces nuestra lengua puede estar siendo usada como un dardo del enemigo. Hermano, no lo hagamos así. No funciona así en el reino de Dios. Es diferente. Dice, amaos los unos a los otros. Pero a veces entendemos armaos los unos contra los otros, en vez de amaos. Perdónense los unos a los otros y lo tomamos de otra manera. Ahora, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Si usted está peleando con un hermano, con una hermana, ¿creen que Dios avala eso o está agradado con que usted haga eso? Que usted le dice, mi hijito, qué lindo que estás peleando, qué palabrota más linda la que le dijiste. No le va a decir así. El Espíritu Santo se contrista y usted va a comenzar a estar triste y usted va a comenzar a no sentir la presencia de Dios. Usted va a sentir que Dios se ha alejado, porque así pasa. El Espíritu Santo se aleja. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Pongámosle atención a esos dardos de fuego. ¿Y cómo se rechazan? Con el escudo de la fe. La palabra de Dios dice esto y usted rechace aquellos dardos que vienen del enemigo. Luego lo último, vamos llegando ya, dice Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Es un casco como el que usan los motoristas. Antiguamente los soldados llevaban el casco de hierro sobre la cabeza y eso protegía, ¿verdad?, la cabeza de los golpes que son mortales. Entonces póngase el yelmo de la salvación. Cuando el enemigo lo acuse, cuando el enemigo le haga ver que usted no es hijo de Dios, dígale lo contrario. Rechace el dardo de fuego con el escudo de la fe y póngase el yelmo de la salvación y dígale, Dios es mi Padre, Cristo Jesús me salvó en la cruz, Él me perdonó y soy un hijo de Dios. O sea, en su mente no deje que los pensamientos aniden ahí del enemigo, sino que usted sea libre de todo mal pensamiento. Y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es ofensiva. Las otras partes que vimos eran defensivas. Con la espada el soldado mataba a su oponente o lo hería y lo desactivaba. Entonces, con la palabra de Dios, nosotros, si la sabemos usar, vamos a destruir, ¿verdad?, al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en
que estaba en ayuno y oración, el diablo lo tentó y dijo, escrito está, ¿verdad? Escrito está. Entonces, es la palabra de Dios que la podemos usar así. Y luego, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración continúa siendo puesta delante de nosotros para que la hagamos en todo tiempo. Siempre ore. Y al final, Efesios 6:19 dice Pablo, y oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para que con denuedo hable delante de ustedes el mensaje del Evangelio. Oren por lo que estamos sirviendo en la iglesia, oren por los servidores, por los músicos, oren por los que están en escuelita dominical, oren por los que sirven en el parqueo, ¿verdad? Oren por los que predicamos, llévenos en oración, ¿verdad? Y hay muchas cosas en las cuales podemos orar. Hay personas que están enfermas en la iglesia o que están pasando tribulación. Estemos atentos para orar los unos por los otros. La armadura de Dios te sirve como una protección personal, como un ataque contra el enemigo también, pero también como una protección para la iglesia. Si todos andamos con la armadura de Dios puesta, vamos a ser soldados útiles para el avance del Evangelio y lo vamos a llevar a todo lugar. Si no tenemos la armadura puesta, entonces podemos ser blanco del enemigo y nos puede afectar, como les decía, esos dardos que él tira, podemos ser engañados, podemos ser desviados, ¿verdad? Y por último, podemos caer hasta en pecado. Dios, ¿verdad?, no quiere eso y quiere que nosotros como soldados, verdaderamente, como hijos de Dios, tengamos puesta toda la armadura de Dios para hacer frente a todo ataque del enemigo. Amén. Entonces, aquí cerramos, ¿verdad?, el círculo con las armas del cristiano y, ¿verdad?, todo esto de la armadura de Dios, usted la puede volver a revisar y ver qué es cada una de ellas, para que tome la importancia que tiene cada parte y la ponga en práctica en su vida. Hoy, ¿verdad?, como lo vimos también de una manera general. Cada parte de esa tiene su propio estudio y puede ser un estudio grande, pero usted lo puede tomar de una manera, ¿verdad?, especial para nutrirse en su vida. Yo voy a orar el día de hoy pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento y que podamos entonces hacer uso de la armadura que Él nos ha dado. Todos oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por abrirnos tu palabra y mostrarnos lo que como cristianos necesitamos. El día de hoy hemos enseñado acerca de tomar la armadura de Dios y ponérnosla cada día para estar firme contra las acechanzas del diablo, para habiendo acabado el día malo, estar firme y seguir hacia adelante en el camino de la perfección. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo, por darnos el entendimiento, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos.